Hola amigos de Perú 21 TV, estamos acá con la ministra de la Mujer, Gloria Montenegro, también congresista de Alianza para el Progreso. Ministra, muchísimas gracias por recibirnos en su despacho. Hace poco más de una semana usted está en esta cartera, ¿cómo se siente? Bueno, me siento muy bien, yo creo que el reto es muy grande, si es que lo miramos de que el 50% de la población somos mujeres y que tenemos muchísimo que hacer porque hay un piso que ponerlo plano e igual para todos. Ahora, ministra, en su periodo de congresista, cada vez que había un cambio en el gobierno, desde el 2016 hasta la fecha, siempre mencionaban su nombre. Gloria Montenegro va a ir al Ministerio de la Mujer. ¿Cómo es si acepta este reto ahora? Bueno, yo creo que ya era tiempo porque mi rol en el Congreso estaba bastante avanzado, tengo más de 50 proyectos presentados, tengo 10 leyes aprobadas, tengo como 9 proyectos listos para presentar. Mi labor fiscalizadora casi ha sido en el ámbito nacional, he estado en costa, sierra, selva, y ayuda mucho el que haya sido en algún momento alcaldesa de la ciudad de Trujillo, que haya estado a cargo también de la Asociación de Municipalidades en el Perú. Amo a mi país, lo conozco casi de manera completa, así es que dentro de el desarrollo humano, que es lo que más anhelo, quiero y por lo cual lucho, está justamente todo lo que hay que hacer por la mujer en el Perú. Pero le ha tocado una cartera bastante sensible, ¿no? ¿Cuáles van a ser las primeras acciones que usted va a tomar? En primer lugar, tenemos que tomar conciencia de la importancia que tiene el desarrollo integral del país en función al tema de cierre de brechas sociales. Y cuando hablas de cierre de brechas sociales, hablas de educación de calidad con equidad, hablas de temas de salud, hablas de temas de empleo, de trabajo. Y en todo sector que toques, ¿quién está más perjudicada? La mujer, ¿no? La mujer en niveles de educación, si hablamos de zonas rurales, zonas de selva, el índice más alto de analfabetismo. Si hablamos en servicios de salud, las menos atendidas. Si hablamos en función del empleo, la menor atención, la discriminación más grave. Si hablamos de mujeres en el Ande, si hablamos de mujeres de comunidades de selva, la mujer realmente necesita ponerle todo el esfuerzo de la política pública desde el Congreso, desde el Ejecutivo, desde el sistema de justicia, pero sobre todo desde los gobiernos locales y regionales. Por eso es que si va a haber alguna diferencia en mi trabajo como ministra de la Mujer, va a ser justamente en la articulación con gobiernos locales y regionales. Pero va a tener que trabajar también con las comisarías, con el Ministerio del Interior, con el Ministerio de Justicia, porque lamentablemente cuando una mujer agredida va a poner una denuncia, lo primero que sucede es que muchas veces, lo que sucede es que no te aceptan esa denuncia, ¿no? Te dicen que no, que el caso es leve, que todavía no amerita. Entonces, ¿cómo hacer en ese tipo de casos, ¿no? Has tocado un tema crucial, que es lo que nos está afectando como país a todos, porque la violencia contra la mujer, afecta a la familia, afecta al niño, la niña y el adolescente. Pero no quiero que veamos al sector mujer solamente desde la violencia, que es un grave problema. Quiero que el Perú lo vea dentro del gran potencial que implica empoderar a la mujer, empoderarla socialmente, económicamente, políticamente, y van a ver cómo aumenta la producción, la productividad, la competitividad del país, porque le estamos dando vida a un sector hasta ahora rezagado. Y para eso tenemos que trabajar de manera profunda y articulada la parte preventiva, con salud para el tema de salud mental, con educación para ver el tema de que no haya ninguna mujer analfabeta en el país y que ninguna niña deje de estudiar y ser profesional o lo que ella quiera. Pero sobre todo, tenemos que ver dentro de violencia dos factores claves. Uno, que un centro de emergencia mujer le puede dar la mejor atención, pero si es que el fiscal no llega oportunamente, si es que el médico legista no hace un buen análisis de la situación para presentar el certificado, si es que el factor psicológico va a demorar tantísimo para la atención, no vamos a tener los resultados que esperamos. Por lo tanto,
La parte reactiva requiere de mucha articulación y trabajo consensuado, y la parte preventiva tiene que ir de la mano con educación, con salud, con familia, con medios de comunicación. Espero y aspiro a tener una sociedad educadora, una sociedad que mire en el hombre y en la mujer no solamente el problema, sino más bien la complementariedad para un trabajo conjunto, para un trabajo desde la familia. En zonas rurales tú ves a la niña en el campo, pero si tiene que dejar de estudiar, deja de estudiar la niña, no el niño. Pero también vemos jóvenes que no terminan la secundaria porque tienen que trabajar. Entonces, esto tiene que ver profundamente con un tema de pobreza y de pobreza extrema. Entonces, tenemos que pensar en que el Estado tiene que llegar a todos los peruanos con todos los servicios y en igualdad de condiciones, poner más donde hay menos. Entonces, ese es todo un reto que no lo podemos trabajar de manera aislada, lo has dicho tú muy bien, el tema de la violencia que está relacionado con el sistema de justicia, está relacionado con salud, está relacionado con educación para la parte preventiva. Y el tema de desarrollo humano, que tenemos un 50% de la población que puede mejorar enormemente los resultados macroeconómicos y microeconómicos del país. ¿Usted se ha puesto alguna meta para este primer año que vaya a tener en la gestión? Claro que sí. Estamos trabajando no solamente en más centros de emergencia mujer, sino de 346 que tenemos, solo 100 trabajan en las comisarías, cuando todas deberían estar integradas a la comisaría. Y si se pudiera no solamente trabajar con la Policía Nacional del Perú, sino también con la Fiscalía, sería ideal. Eso para mí es una prioridad, pero no quiero darle al tema de mujer sin dejar de lado al niño, la niña y el adolescente, porque una mujer violentada es violentada a la familia. Entonces tenemos que trabajar psicológicamente para que esos niños no sean los próximos agresores, para que esa niña crezca y se desarrolle debidamente. Entonces, ese no es un trabajo de emergencia, ese es un trabajo continuo, persistente, perseverante, de mucha paciencia, y para eso hay que articular. Sí, si es que van a trabajar desde la infancia, me imagino que van a trabajar con los colegios, el Ministerio de Educación, van a continuar con el tema del enfoque de género, que es, digamos, ha sido bastante cuestionado, ¿no? Yo les voy a pedir que no cuestionen y que más bien, así como hemos trabajado con las comunidades de fe, con las diferentes iglesias, y han comprendido perfectamente el sistema. Por ejemplo, yo soy una fiel devota de la mujer rural. Yo vengo de una zona de extrema pobreza. Yo soy de una zona andina en donde muchas mujeres no tienen acceso a la educación, pero cuando hacen los talleres de educación para alfabetizar, llegan, por ejemplo, en la mañana. En la mañana la mujer del campo está en el campo trabajando. Entonces, tienen que pensar en llegar a las 6 de la tarde y capacitarlas hasta las 8 de la noche, que es su tiempo libre. Esa es una política de género, es ponerme en el lugar de la mujer, en sus espacios, en sus horarios, porque si llego a capacitar a la hora que cada institución quiere, ellas no van a acceder. Si voy al colegio y veo que la niña no rinde y por eso no está entre los primeros lugares, yo tengo que ver, ¿tendrá miopía? ¿Tendrá algún problema en el oído? ¿Tendrá algún problema en la familia? ¿Hay violencia en su hogar? ¿No hay violencia en el hogar? Y como docente tengo que pensar que el niño y la niña rindan por igual y ver entre ellos quién tiene más posibilidades para la parte de ciencias, para la parte de letras, para ir fortaleciendo en aquello que es bueno, para que cuando sea profesional sepa dentro de su vocación elegir lo mejor para ellos y hacer una continuidad, ese seguimiento, esa guía hasta hacerlos exitosos. Ese es mi gran reto. No podemos dejarlos al lado solo por atender violencia a aquellos que son justamente más víctimas de esa violencia. Por eso el soporte a la familia, la unidad familiar, el poder realmente rescatarlos de un sistema que en un crecimiento global desatiende algo tan esencial como la familia, es lo que tenemos que luchar. Ahora, pero esta intención de continuar adelante con el enfoque de género tiene una barrera en el Congreso. Hemos visto recientemente un proyecto de una congresista que señalaba que el enfoque de género producía SIDA y cáncer.
¿Cómo luchar contra esa idea que tienen muchos de que el enfoque de género va a dañar la mente de los niños o que causa, digamos, SIDA y cáncer, ¿no? Poco a poco, yo creo que tenemos que primero educar y luego informar a profundidad. Yo creo que cuando las decisiones lo tomas con una buena base y con bastante información, va a ser muy positivo. No nos olvidemos que la Agenda 2030 se da por 190 países donde Perú es parte de ellos. En la Agenda 2030 dice, el mundo global crece, se desarrolla, pero con mucha inequidad, con mucha desigualdad. Y nos pide dentro de los 17 objetivos que debemos conocer y saber en el Congreso, en el Poder Judicial, en gobiernos locales, regionales, nos hablan, por ejemplo, ¿quién no estaría de acuerdo con hambre cero? Ningún niño, ninguna familia debe pasar hambre. ¿Quién estaría en contra de superar la pobreza, dinamizar la economía para generar empleo y que no hayan pobres? ¿Quién estaría en desacuerdo con una educación de calidad, con equidad, con pertinencia, con valores? ¿Quién estaría de acuerdo en la igualdad de género, que es un requisito indispensable para que ese desarrollo sea uniforme, para que el niño se prepare y la niña también, para que el niño juegue y la niña también, no para que el niño juegue y la niña lave los platos? Recién hemos visto el caso del padre que agarró a escobazos a la niña por haberse ido al parque a jugar y no lavar los platos. Entonces, esa cultura machista hecha por los hombres para ellos tiene que ir cambiando gradualmente por la justicia, por la equidad, por la igualdad de género. No tiene ninguna connotación negativa, no tiene absolutamente nada que no pueda ayudar a las familias, a los hombres y a las mujeres, porque otro toque que vamos a tener acá en el Ministerio de la Mujer es trabajar la masculinidad también. Queremos lo mejor para ellos, queremos que todo su potencial se desarrolle sin hacer daño a la mujer, sin maltratarla, sin subyugarla, sin que deje de considerarla su par, en igualdad de condiciones. Por eso es que tenemos que nivelar el terreno. Queremos competir, queremos ser altamente competitivos, tenemos que partir del mismo punto. La mujer recién empezó a votar, creo, en el año 1957. Ellos nos llevaban toda una historia republicana hecha por ellos para ellos. Entonces, por eso es que es tan duro para una mujer estar en la política. Pero tenemos que ir abriendo puertas y ventanas para que gente como ustedes, jóvenes como ustedes, quieran entrar a la política. ¿Y cómo se cambia la política? Que tanto reclaman, ingresando gente nueva, con principios, con valores, que quieran servir, pero sobre todo que quieran generar con creatividad, con innovación, nuevas formas de hacer política. Este enfoque de género va más allá de lo político, de yo como congresista, como ministra, como líder de un partido, va más allá entonces. Este enfoque de género tiene un sentido, un profundo sentido social por la igualdad, que tenemos que entenderlo específicamente en ese margen y no nos dejemos invadir por ninguna ideología porque no estamos de acuerdo con ellas. Solamente miremoslo desde la connotación positiva de igualdad de derechos, de igualdad de oportunidades, de igualdad ante la vida, porque todos, yo soy profundamente cristiana, todos somos hijos de Dios y Él quiere lo mejor para nosotros. No ha dicho, solamente los hombres pueden avanzar y desarrollarse, no, todos podemos hacerlo. Y soy una fiel devota admiradora por las niñas y las mujeres en ciencia, tecnología, porque de ahí viene la innovación y los cambios sociales derivan de la ciencia. Y no podemos tomar ninguna decisión si es que no tenemos base científica. Por eso muchos cambios se tienen que dar en educación, en la parte social, en la parte política. Ahora, yendo ya a los casos que vemos de feminicidios, ¿no? El día de ayer se ha visto uno en Puno, donde un sujeto ha descuartizado a una mujer, y así como casi todos los días, o ya vemos en lo que va del año más de 30 casos, ¿no? ¿Cómo vamos a reducir esa cifra, a detener, a evitar que esta cifra siga creciendo y veamos cifras como las del año pasado, ¿no? Todo eso tiene que ver con tu pregunta anterior. ¿Por qué nos matan? Porque nos consideran de su propiedad.
¿Por qué nos patean? Porque somos una cosa, peor que una pelota a la cual puedes patear, porque si no les haces caso y si no te mueves como ellos quieren, tienen toda la autoridad sobre ti. Lamentablemente se creció en ese ambiente y se hereda ese ambiente. Por eso es que cambiar ese chip requiere de que el sistema educativo, el sistema de salud mental, el sistema de programas sociales unifiquen criterios para ese cambio de mentalidad. Entonces yo creo que este es momento de cambio y este es momento en que justamente ese gran, has visto la gran cantidad de denuncias que vienen en aumento, es porque se ha abierto una plataforma que favorece la denuncia, pero todavía nos falta cubrir a la mujer después que denuncia. Entonces las medidas de protección deben ser inmediatas, no pueden llegar tan tarde. He visto que hay medidas de protección solicitadas en noviembre, en diciembre y recién están llegando en marzo. Hasta eso, en un... puede estar muerta, ¿no? Así es. Entonces, yo creo que el sistema de justicia tiene que ponerse las pilas. Hay muy buenos esfuerzos, falta muchísimo por hacer y hay un llamado a la fiscal de la Nación, que buena hora que sea mujer, para que nos apoye y nos respalde en estos retos. Pero ¿cómo hacemos, digamos, para reducir los casos de violencia de género, los casos de acoso, si en el mismo Congreso vemos que hay denuncias contra congresistas por este tema, ¿no?, relacionado con acoso? Ya las investigaciones dirán si son o no son culpables, pero están las denuncias ahí, ¿no? Siento vergüenza y espero que los padres y las madres de la patria tomen conciencia de la importancia de temas de esta naturaleza, porque en todo debemos dar ejemplo. Y espero que las comisiones que ven las sanciones a tipos de esta naturaleza realmente cumplan con su rol. Pero seguiremos trabajando en la parte educativa, de información y sobre todo del trabajo articulado. Si esto pasa en Lima con Padres de la Patria, imagínate qué pasa a nivel de zonas tan alejadas, donde no hay un juez, donde no hay un juzgado, donde no hay un centro de emergencia mujer. Imagínate qué pasa en unas regiones donde puede ser electo un alcalde o un presidente regional que tiene denuncias por maltrato a la familia, o gente electa que no pasa pensión a sus hijos. Entonces, es un tema de educación, es un tema de sensibilidad, y por eso es que las denuncias son buenas. Y es por eso que la tecnología ahora nos ayuda a poder grabar, a poder filmar y a presentar pruebas de tantos casos que antes simplemente tenían que quedar en el olvido. Este último caso que veíamos de un fiscal que acosa a una colega, ¿no?, a otra fiscal, y que felizmente ha sido grabado y filmado. Imagínate, ese fiscal ve casos de violencia familiar, ese fiscal ve casos de acoso contra la mujer. Por eso es que lamentablemente dan la vuelta y salen libres. Y por eso es que ese sistema machista con el cual tenemos que lidiar día a día, es que a la mujer tienen que verla semi-muerta para que pongan en el certificado médico que realmente es una lesión grave, ¿no? Porque para ellos todo es leve. Entonces las sanciones son de acuerdo a ese análisis que se hace. Yo creo que tenemos que trabajar profundamente en la familia, niños, niñas, en igualdad de condiciones, ambos bien informados, bien educados, y trabajar el tema de valores como la tolerancia, el respeto mutuo, la cultura democrática, la cultura de paz, y sobre todo, ¿qué hacemos para complementarnos mutuamente en la familia donde todos puedan desarrollarse? Mejorar los climas laborales. El acoso en los trabajos para la mujer es sumamente duro y muchas mujeres no denuncian porque tienen que cuidar su trabajo. Ahora estamos dando las facilidades y la protección a las víctimas para que puedan poner sobre la mesa estos casos tan graves de acosadores, de abusadores, y que le hacen tanto daño al desarrollo del país. Ahora, estos casos de acosos de políticos van más allá del tema de a qué partido perteneces, y lo digo porque hace poco, cuando la congresista Karina Beteta denunció que había sido insultada por parte del presidente del Congreso, se le criticó a usted
en las redes por parte de las propias congresistas de Fuerza Popular de que de repente no había tenido una voz tan protestante contra este caso como sí lo había tenido en otros casos, por ejemplo el del congresista López Vilela. Son situaciones distintas, pero estamos hablando de una mujer que denuncia, ¿no? Mi declaración fue contundente. Yo dije, por ningún motivo una mujer puede aceptar una agresión verbal, física, emocional, de ningún tipo, por ningún motivo y a nadie. Pero sí dije, y acababa ese día de ver casos de violencia contra la mujer gravísimos en 3 centros diferentes, y decía, los padres de la patria en lugar de ejemplo van a estar de escándalo en escándalo, ¿no? Entonces, no porque no requiera, o sea, yo puedo defender pues a la mujer andina, a la mujer olvidada, a los niños que hemos visto en estos casos que tienen algún tipo de discapacidad, que sufren agresión o algún accidente, y dedicar mi tiempo en eso. Pero de la misma manera yo contestaría, ¿y cuántas veces me han defendido ellas? Las veces que he sido agredida, pero 10.000 veces peor, y que he tenido que seguir adelante, porque desde ese rol que tenemos que dar el ejemplo en todo. Y yo creo que tenemos que, independientemente de bancadas, de partidos políticos, entender las agresiones como algo que se deriva de un sistema. Justamente es el poder legislativo quien da las leyes, quien tiene que ser la palanca para ese cambio. El Ejecutivo actuar de manera a través de todos los sectores, ¿no? Como te demostraba, te decía, tiene que ver con educación, con salud, con generación de empleo, tiene que ver con pequeña y mediana agricultura en zonas rurales, o sea, toda la estructura estatal para buscar esa cultura de paz y traerse abajo esa cultura machista que tanto daño nos hace. Pero hay 2 cosas que son fundamentales acá. ¿Qué hacemos para que las niñas sientan que va a haber un cambio en sus vidas y crezcan seguras, empoderadas, y que fielmente van a hacer su voluntad y van a desarrollarse en un Perú diverso? ¿Cómo acogemos en una universidad pública o privada a la mujer de la selva, a la andina, a la afrodescendiente, a la mujer que tiene diferentes opciones sexuales, con el mismo respeto que a los demás? Entonces, la diversidad es algo que tenemos que entenderla desde la riqueza que nos da, no desde un problema más, más costumbrista dentro de un ambiente machista, ¿no? Sabe que la tiene un poco difícil también en el Congreso porque usted ha sido una de las principales opositoras de Fuerza Popular que tiene la mayoría todavía en el legislativo, ¿no? ¿Cómo va a ser para, al momento de llevar sus ideas, sus proyectos, los planes que tiene y de repente algún proyecto de ley también? Te diré que he sido presidenta de la Comisión de Inclusión Social en 2 oportunidades y he tenido el respaldo de gente valiosa que tiene Fuerza Popular y todas las bancadas. He tenido la posibilidad de gozar una comisión donde siempre hemos tenido el quórum debido, y ahí, como en todas las comisiones, la mayoría son Fuerza Popular. O sea, hay gente muy responsable del trabajo que implica la parte social, la parte educativa. Entonces, yo no dudo que por el proyecto mismo y la naturaleza se tendrá el respaldo necesario. ¿Va a utilizar una política de diálogo? Por supuesto, nosotros, si somos políticos, tenemos que ser ampliamente dialogantes. Siempre lo he sido, siempre lo seré. Pero si no permites maltrato de hombres, no puedes permitir maltrato de nadie. Y en eso tenemos que no solamente decirlo, sino hacerlo. Y me gustaría, sí, bajo todo punto de vista, que esa mujer que desde niña crece empoderada, segura, vas a ver que en política va a ser una de las primeras. De repente una futura ministra también, ¿no? Pero por supuesto, de eso se trata. Y la verdad que estos son trabajos de grandes retos, pero el mayor es justamente generar esas corrientes de optimismo cuando voy a inaugurar el año escolar, o cuando clausuro un evento, o cuando clausuro, o cuando me visitan el Congreso promociones de niñas y niñas.
Yo sí me dedico a hablar con ellos y a hacerles preguntas claves. Y les digo a las niñas, ustedes pueden ser congresistas, solamente tienen que estudiar, tienen que perfeccionarse, por ningún motivo dejar de estudiar, hablar siempre con el papá, la mamá de aquello que les gusta, porque tú puedes ser una excelente ingeniera, pero también ser congresista, puedes ser una excelente bailarina y también ser congresista, tú puedes ser lo que quieras ser. Entonces, para mí ese ambiente es fundamental porque es desde esas mentecitas que se va generando esa semillita para que cada día crezcan y se desarrollen. Solo una consulta a usted como dirigente de Alianza para el Progreso. ¿Qué va a pasar con Edwin Donaire? Todavía Alianza para el Progreso no se pronuncia sobre el tema y el congresista sigue perteneciendo a la agrupación y todavía no se le ha levantado la inmunidad como solicitó el Poder Judicial, ¿no? Yo creo que dejé claramente sentada mi posición. Yo creo que las sentencias del Poder Judicial se cumplen. La bancada tiene el caso en la Comisión de Ética. Yo no tengo injerencia en esa comisión y considero que ningún caso de esos debería llegar al Congreso. Y ahí tenemos que tener un colador mucho más fino porque cada persona sabe si es que tiene procesos de esta naturaleza, ni siquiera se deben presentar. Y los partidos políticos de cualquier línea de acción no deberían, bajo ningún punto de vista, poner en riesgo a una bancada que puede ser afectada en su prestigio, en su trabajo y sobre todo en el desarrollo del país. Bien, ministra, le agradezco por su tiempo, por darnos este espacio. Bueno, amigos de Perú 21, por favor síganos en todas nuestras plataformas. Muchas gracias.